Espero que estén viendo ahí la diapositiva en la que quedamos. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, acá es donde vamos a hacer la diferenciación y vamos a notar acá que las plantas C3, como la de la izquierda, produce una biomasa 1.4 menor a la biomasa que produce una planta C4. Esa diferencia se debe en parte a que no cuenta con fotorrespiración. Vean que aquí el valor de fotorrespiración de una planta C4 es 0. El hecho de que no existe, ¿verdad? Perdón. Al no existir, vamos a poner aquí una pluma, puntero. Ok, al no existir, entonces es algo que resta menos, ¿verdad? También por la capacidad que tiene una planta C4 de tener compartimentalizada la reacción de Calvin-Benson de fijación del CO2, hace que la síntesis de carbohidratos sea mayor en una planta C4 que en una C3. Entonces, este aumento significativo en la producción de carbohidratos y esta disminución en los costos energéticos derivan en que la biomasa sea mayor en una planta C4. Cuando una planta tiene un exceso de luz azul, como en la imagen que tenemos acá, los cloroplastos se esconden unos detrás de otros en las células de palizada. O sea, los cloroplastos se ponen uno detrás de otros para sombrearse, por así decirlo, y que no sufran un daño por exceso de radiación. Entonces vean que en oscuridad los cloroplastos están listos para absorber cualquier destello de luz que llegue. Bajo luz pobre, igual ellos siguen ahí, pero cuando hay mucha luz, en este caso azul, ellos se esconden unos detrás de otros. Acá vemos otro gráfico de punto de compensación de la luz, pero comparando plantas C3 con plantas C4. El anterior solo habíamos visto como si fuera una sola planta, ¿verdad? Sin hacer la diferenciación. Pero si este gráfico siguiera hacia abajo, tendríamos que una planta C4 tiene un costo de mantenimiento menor que una planta C3. O sea, la intersección de la curva con el eje Y nos dice cuánto dióxido de carbono está perdiendo la planta, o sea, cuánto es la respiración, y por tanto a una planta C3, como tiene una respiración, una fotorrespiración, le va a costar más
O sea, va a necesitar más cantidad de radiación para llegar a ese punto de compensación de luz. No sé si todo está claro hasta acá. Profe, entonces la C3 va a ocupar más radiación para llegar al punto de compensación. Sí, correcto. Una planta C3 necesita más, porque como tiene un gasto metabólico mayor, necesita más luz para empatar, por así decirlo. Ah, ok. Ok, y vamos a hablar acerca de experimentos con una perspectiva un tanto futurística, y este tipo de ensayo se llama ensayos FACE, debido a que bueno, es el acrónimo de una palabra en inglés que significa enriquecimiento con CO2 al aire libre. Estos son una serie de ensayos que se realizan fertilizando los cultivos con CO2. Recordemos que la atmósfera tiene 400 partes por millón, pero ¿qué pasa si le ponemos 600, 800 o hasta 1000 partes por millón? ¿Qué es lo que le ocurre? Veamos el gráfico anterior. El gráfico anterior lo podemos ver desde dos perspectivas. Ya lo vimos como si fuera aumento en la cantidad de radiación, ¿verdad? Acá, aquí podemos poner radiación. Vamos a ponerlo, bueno, sí, ponemos que es radiación. Pero también aplica para la concentración de CO2. Dice que a mayor cantidad de CO2, la planta va a fotosintetizar más. Eso es como lo lógico. A más CO2, más fotosíntesis. La planta C3 va a necesitar más CO2 para llegar a ese punto de compensación de la luz. ¿Por qué? Porque tiene una respiración mayor que una planta C4. Sin embargo, las plantas C4, como tienen compartimentalizado, llega un momento en el que ya no pueden compartimentalizar más CO2, y entonces ya no puede haber un aumento significativo aunque la concentración de CO2 aumente. Mientras que las plantas C3 sí son sensibles al aumento de CO2. O sea, una planta C3, entre más CO2 se le aplique, menos es la relación de competencia entre el oxígeno y el CO2, por tanto, en Rubisco. Entonces, puede y tiene la capacidad de aumentar su fotosíntesis. Y aquí, para eso están los ensayos, estos FACE, que son entonces, es en un ambiente abierto al aire libre, un enriquecimiento de las plantas que están en el centro, y se les fertiliza con dióxido de carbono. ¿Qué debería ocurrirles? Debería aumentar el CO2. Ahí vemos que esa es una planta de maíz, de arroz, posiblemente una C3, y entonces entre más CO2, pues más deberían producir y más biomasa debería producir esas plantas. Hay muchos artículos, ¿verdad?, que nos hablan de eso, famosos ensayos FACE, pero uno de los principales, perdón, voy a pasar acá, perdón que quiero llegar a una imagen, se me perdió la imagen, bueno, perdón, era esta. Estos ensayos, vean que también son hechos en plantas y en ambientes de bosque. Estas son torres que emiten CO2, y estos árboles, vean que aquí hay otra serie de torres, pues tienen una fertilización atmosférica de CO2. O sea, esa atmósfera que está ahí circundante tiene más CO2 que el resto. Obviamente hay sensores, ¿verdad?, que están midiendo la cantidad de CO2 en el dosel de las plantas. ¿Y qué es lo que se esperaría? ¿Para qué sirven estos ensayos? Primero, para ver la respuesta de las plantas a un aumento de CO2. Luego, para, en una perspectiva futura,
una perspectiva a años plazo, cuando la cantidad de CO2 aumente por la quema de combustibles fósiles, ¿cómo van a responder las plantas? Sin embargo, aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué no se meten las plantas en una cápsula de vidrio y se le aumenta el CO2? ¿Por qué se tiene que hacer a gran escala al aire libre? La respuesta es sencilla. En una burbuja, pues hay una humedad, una transpiración, una temperatura controlada y obtendríamos valores un tanto distintos a los que se obtienen en campo. ¿Por qué? Porque si lo encapsulamos, pues tendríamos una disminución de la transpiración, por tanto las plantas no van a tener tanto los estomas abiertos y el CO2 no se va a aprovechar tanto. Entonces por eso es que hay que hacerlos al aire libre, porque encapsular cambiaría la temperatura y al cambiar la temperatura las plantas van a respirar más, va a haber un costo energético mayor y entonces no se va a ver realmente el efecto del aumento de la concentración de CO2. Perdón, me pasé aquí. Ahí. Esos aumentos en la concentración de CO2 hacen que la planta crezca más, produce más, pero ocurre lo siguiente, es que se me desacomodaron aquí. Ocurre lo siguiente, ok, aquí tenemos una imagen, una termografía de diferentes plantas. Vean acá lo que nos quiere decir. Entre más rojo es más caliente. Estos parches de arriba son los testigos y debajo están los tratamientos FACE. Entonces acá hay un círculo, ¿verdad? Hay unas tuberías que rodean acá e inyectan CO2. Aquí se inyecta CO2 y aquí se inyecta CO2. Voy a hacer una pregunta un tanto difícil de responder, pero ¿por qué la temperatura de las plantas? Vean que aquí no hay, esto es cultivo, lo azul es cultivo, y donde no hay CO2, no hay un aumento en la concentración de CO2, no aumenta la temperatura. Vean que estas plantas pueden estar a 21 grados y estas otras 2 grados, tal vez 23, 2 grados por encima. ¿Por qué se calientan las plantas que están siendo enriquecidas con CO2? El CO2 está a temperatura ambiente y no es que el CO2 está calentando las plantas, pero ¿por qué puede ocurrir este aumento de temperatura? ¿Alguna idea? Ok, la razón es porque la planta, cuando tiene, si el espacio entre mis dedos es el estoma, cuando hay mucha concentración de CO2 dentro de la hoja, el estoma se cierra, porque hay mucho CO2. ¿Para qué dejar el estoma abierto y que se me escape el agua, la transpiración? Ok, ¿para qué va a cerrar el estoma? ¿Para qué se va a mantener abierto si ya hay mucho CO2? Una vez que ese CO2 se agote, pues se abre de nuevo, ¿verdad? Pero uno de los estímulos, pero haberlo matado, uno de los estímulos para que se cierren los estomas es que haya mucha concentración de CO2. Entonces, al haber tanto CO2, la planta cierra los estomas, no transpira, y recordemos que la transpiración refrigeraba la planta. Entonces la planta no se refrigera y por tanto se calienta un poco más. Esa es la razón por la que están estos parches ahí de color rojo.
les dejo alguna información porque algunos autores pues han reportado aumentos entre el 33 y el 25% en plantas C3, aumentos de biomasa, mientras que en plantas C4 no se obtiene, digamos que el resultado no es significativo ese aumento. Una de las variables más importantes que se toman en cuenta en plantas de los ensayos FACE, pues son algunas variables como por ejemplo la asimilación neta A es fotosíntesis, entonces aquí es la fotosíntesis a saturación, la fotosíntesis neta, por ejemplo algunos otros parámetros como por ejemplo el rendimiento cuántico, que es, perdón, ya perdí el puntero, el rendimiento cuántico, pero bueno, esos son temas más de fisiología de la producción. Rendimiento cuántico, la conductividad estomática, la relación entre el dióxido de carbono intracelular y la concentración atmosférica. Y por último, un valor que nos habla acerca de la eficiencia en la transpiración, qué tan eficiente es la planta. Este es un cambio, entonces en el eje, para entenderlo un poco mejor, pucha, por Dios. Voy a cerrar la puerta, permiso. Fue pucha zancuderío. Hay como 1000 zancudos. Bueno, espero que no me piquen en la noche. Bueno. Ok. En el eje X tenemos el porcentaje de cambio en la elevación del CO2. Entonces por aquí tenemos un 20, un 40, un 60, un 80% de más de CO2. Y los distintos parámetros. Entonces, cuando una planta, para irnos aquí al próximo eje, para entender bien los resultados, comparando ya C3 con C4, veamos que estos son los parámetros por sí solos, pero aquí ya es la comparativa entre C3 y C4. Entonces vamos a enfocarnos en este cuadro aquí de la par, donde nos dice que, por ejemplo, la fotosíntesis aumentó. Vean que se desplaza de 0, 0 por así decirlo es el testigo de la C3, pero cuando le ponemos más dióxido de carbono, entonces aumenta la fotosíntesis, mientras que la C4 es muy poco. Es un cambio bastante poco por el aumento de CO2. Ahora, la conductividad estomática es así que disminuye tanto en C3 como en C4. Cuando hay mucho CO2, los estomas entonces se cierran, no pierden agua, ¿verdad? Y por eso la conductividad estomática se vuelve, digamos, es menor. Y lo que es entonces la eficiencia en la transpiración, increíble el zancuderío que hay. La eficiencia es mayor en las plantas C3 debido a que hubo un aumento significativo en la asimilación neta. O sea, ¿cuántos micromoles de CO2 está ganando por la misma cantidad de pérdida de agua, por la misma porción de conductividad estomática que están haciendo? Entonces las C3 en estos ensayos son los grandes ganadores
debido a esa respuesta, ¿verdad?, que tienen las plantas por el simple hecho de que fotorrespiran. No sé si tienen alguna duda con respecto a este gráfico. ¿Está todo claro? Y bueno, ese gráfico era el último que quería compartirles, esa última imagen. Si tienen alguna duda, pues podemos plantearla, si no, entonces daríamos por cerrada la clase. Profe, en el caso de, digamos, usted está presentando que cuando hay un exceso de luz azul sucede tal cosa, digamos, pero cuando hay exceso de luz roja, ¿qué es lo que pasa? Ok, en esta imagen. Sí, realmente, bueno, este experimento lo hicieron separando la cantidad de luz azul. Veamos aquí de nuevo el espectro electromagnético. Vean que la luz azul es más energética que la luz roja, por el simple hecho de tener una longitud Profe, no está compartiendo menor. pantalla. Ah, perdón, vamos a ver. Aquí estamos. Ok, vean que la luz azul tiene una longitud de onda menor, quiere decir que tiene más energía que la luz roja. Por tanto, es más capaz la luz azul para generar cambios anatómicos y cambios directos en la radiación, perdón, en la anatomía o en este caso en el movimiento de los cloroplastos. Entonces ese ensayo se generó con luz azul por ese hecho, pero la luz roja también es capaz de provocar. Lo que pasa es que como la luz azul tiene más energía, provoca un efecto más notorio y más marcado en esa alineación que tienen los cloroplastos. Pero sí se podría lograr con luz roja haciendo un exceso de luz roja, pero es más fácil lograrlo con luz azul. Inclusive muchos de los experimentos o cuando, por ejemplo, si en algún momento ustedes tuvieran que brindarle artificialmente luz a un cultivo, por ejemplo, los que siembran marihuana hidropónica, ellos lo que hacen es que ponen 2 bombillos de luz roja por cada uno de luz azul, justamente porque el azul tiene más energía que la roja. Entonces, más o menos, si nosotros vemos el espectro, se hizo, acá está, aproximadamente no llega a ser el doble porque la luz azul está en 420 por ahí, el azul 410, 420, el doble sería 800, pero la proporción que se utiliza de manera comercial viene siendo 2 luces rojas por cada una azul, justamente por la capacidad energética que tiene la radiación azul. No sé si le quedó un poco más claro. Sí, profe, gracias. No sé si tienen alguna otra consulta. Profe, con lo del examen voy a seguir yo de necia. Sí, ya casi lo Usted había dicho que nos podía pasar la nota, pero sí, ¿por ya, dónde?
No, ya casi les paso por WhatsApp la nota. Ah, bueno, está bien. Sí, Gracias, profe. con gusto. Bueno, entonces, Profe, sí. las presentaciones de las clases anteriores ya usted las subió a YouTube. Es que solamente entré la del jueves. Toda la semana pasada ya debería estar en YouTube, porque yo lo subí el fin de semana. No sé si está, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, hasta el jueves. Pucha, se me ocurrió. La del jueves sí está. Sí, tienes razón. Falta la del miércoles y la del lunes. Ok, voy a ponerme detrás de eso para cargar las grabaciones. Profe, mañana hay clase. Buena pregunta. En teoría, vamos a ver el programa. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Sí, mañana y la próxima semana son dos laboratorios que le tocan a Don Werner, pero vamos a ver voy aquí a compartirles el programa. Es que el laboratorio de mañana se suponía que ya lo habíamos hecho, entonces. Sí, yo supongo, vamos a ver cuál es. Vamos a ampliar esto, que no veo nada. Dice que para el día de mañana toca efecto del etileno sobre el color de la cáscara. Ese laboratorio ya lo habían hecho, ¿verdad? Inclusive por ahí yo vi algunas fotos que compartieron. Entonces sí, mañana no hay laboratorio presencial. Cuando sí habría laboratorio presencial, me parece que sería de mañana en 8. Pero sí, mañana no hay laboratorio presencial porque ustedes ya trabajaron sobre ese trabajo. Profe, Sí, ¿usted de casualidad no sabe para cuándo es que se debería entregar ese reporte? Es que en el cronograma había leído que el siguiente reporte era para el 23 de mayo. O sea, en teoría sería pero no sé si es para esta semana más bien. no, bueno, sí, es para el 23, sería del domingo en 8, el próximo informe. Sí, queda para el 23 de mayo. El informe del efecto del etileno. Está bien, gracias, profe. Ujú. Sí, entonces repito, mañana no hay clase presencial, ¿verdad? Pero tampoco es virtual, profe. Tampoco virtual, sí, no hay ninguno de los dos, porque ya ustedes trabajaron sobre eso. Sí, bueno, si no hay más dudas, voy a quedarme matando zancudos, porque ya vi como 100. Bueno, Listo, profe, gracias. hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.